Vamos a dar comienzo a una serie de Adviento que tiene como título general, ¿sí? Esperanza cierta en tiempos de incertidumbre, ¿sí? Y a lo largo de estos 4 domingos de Adviento vamos a estar hablando mucho de la esperanza, de la paz, del amor que proviene de Dios. Y hoy el pastor Guillermo ha seleccionado estas dos lecturas y esta temática para empezar a tomar conciencia de la presencia de Dios en este tiempo, en cada una de nuestras vidas, preparando nuestras mentes, nuestros corazones, nuestra alma, para poder celebrar esta Navidad en la plena conciencia de la presencia de Dios en cada uno de nosotros. Hemos leído un texto de Daniel capítulo 3, muy conocido, ¿sí? Muy conocido, un texto del Evangelio de Juan, capítulo 16, que ha leído Micaela. Y creo que la reflexión en esta mañana va a tratar de articular un poquitito lo que es el tema de Adviento, lo que es el día de San Andrés, y cuál es la esperanza que reside en cada uno de nosotros para que podamos vivir a la altura de lo que Dios espera de nosotros en este tiempo y también compartir nuestra fe con otros que están necesitando encontrar esperanza en alguien que pueda brindar una esperanza sólida, confiable, que nunca falla, ¿sí? Y obviamente la única persona que cumple este requisito sabemos que es Jesucristo. En Argentina tenemos una frase que es estamos en el horno, ¿no? Y esto vinculándonos directamente a Daniel capítulo 3. En Argentina cuando decimos esto significa que estamos viviendo una situación crítica, límite, problemática, que no hay salida, que no hay una respuesta lógica humana posible. Estamos realmente en el horno, ¿eh? No sé cómo se dice en Brasil, qué modismo tendrán en Venezuela, en Chile, ¿sí? En Bolivia, bueno, cada una de las comunidades que están representadas aquí en esta mañana. Lo cierto es que este texto, en este contexto de Adviento, nos invita a pensar y reflexionar cómo estamos viviendo, si en algún punto estamos dentro de este horno grande, pequeño, templado, muy caliente, ¿sí? Y sobre todas las cosas, poder pensar cómo reaccionamos cada uno de nosotros cuando sentimos, vivimos o experimentamos que todo se nos pone en contra, ¿sí? Que nada sale como uno lo planea, que uno hace todo bien, todo absolutamente bien, como es el caso de estos tres jóvenes hebreos, que no vamos a repetir los nombres toda la mañana porque se nos va a hacer un trabalengua, ¿sí? Pero son evidentemente tres jóvenes hebreos que estaban pasando un tiempo muy difícil, muy complicado, habían hecho todo bien y sin embargo terminan dentro del horno de Nabucodonosor, ¿sí? Con todo lo que significa Nabucodonosor en términos de poder político, militar, ¿sí? Espiritual sobre cada una de las personas de su imperio. Creo que es muy importante que podamos empezar a conectar esta historia con nosotros mismos, ¿sí? En esta mañana y pensar cuáles son nuestras actitudes ante aquello que no nos sale bien, que es una injusticia, ¿sí? Que no nos gusta, que es una dificultad que nos cuesta mucho afrontar. Saben que la experiencia pastoral, si uno hiciese algún tipo de estadística, ¿no? Nos muestra que hay mucha gente que se enoja con la realidad, ¿está bien? Que se pelea con la realidad y niega la realidad y dice, no, esto no está pasando, ¿no? Y uno trata de distorsionar las cosas para acomodar algo que en realidad no está sucediendo, pero bueno, es la manera psíquica que uno tiene de intentar adaptarse a eso, ¿no? Uno niega la realidad, se pelea, se enoja con la realidad. Hay gente que exagera demasiado y dramatiza demasiado lo que está viviendo, ¿sí? Ese es el otro extremo, podríamos decir. Hay gente que se victimiza, ¿está bien? Hay gente que piensa que es la única, que tiene un problema, que tiene una dificultad, que tiene algo difícil de abordar, ¿no? Y piensa que todo el mundo y todos los problemas giran alrededor de él o de ella, y es como que los demás no tienen ningún problema, ninguna dificultad, y claramente no es real, no es así. Hay gente que encuentra un sentido a lo que está viviendo y que trata de servir a otros y encontrar un significado espiritual
en aquella dificultad que le toca atravesar. Pienso, por ejemplo, en el ejemplo muy concreto de Víctor Frank, quizás por mi profesión. Víctor Frank es un psiquiatra que estuvo preso en Auschwitz, ¿sí? El peor de los peores lugares para estar cautivo, ¿sí? Allí en la Segunda Guerra Mundial. Y él como médico psiquiatra dijo, bueno, esto es lo que me toca, esto es lo que hay, no puedo salir de esta situación, puedo ayudar a otros en medio de lo que todos estamos viviendo. Bueno, y empezó a hacer psiquiatría, salud mental, espiritualidad en medio de un contexto absolutamente difícil, ¿no? Y esto lo traigo como ejemplo de cómo unos y otros reaccionamos de distinta manera a la adversidad que nos toca vivir, ¿sí? El Evangelio es muy claro, el Evangelio de Jesucristo es muy claro, dice, en el mundo tendréis aflicción, es una realidad para todos, absolutamente para todos, cristianos o no cristianos. La diferencia es que nosotros podemos confiar en que Jesucristo ha vencido todo tipo de adversidad, ¿sí? Y es muy interesante pensar en esta historia de Daniel, en todo el libro de Daniel, ¿sí? Todo el libro de Daniel nos muestra muy claramente que Dios no libró a Daniel ni a sus amigos de las distintas experiencias de prueba y de dificultad que nos relatan el texto, ¿sí? En este caso se nos cuenta la experiencia de tres jóvenes, ¿sí? Sadrac, Mesac y Abednego, que por su fe, por la experiencia de su espiritualidad, bueno, enojan a Nabucodonosor, terminan en un horno de fuego llevado al máximo de su potencia, ¿sí? Como nos cuenta el relato, y Dios no evitó que eso sucediera, ¿sí? Dios no evitó que eso sucediera. Dios acompañó a estos jóvenes en medio de todo el proceso, los cuidó, les dio esperanza, los fortaleció, para que después de esa experiencia puedan tener una vida mucho más madura, mucho más consolidada y una fe que termina dando un testimonio espiritual muy profundo a partir de esta experiencia, ¿sí? Tan profunda esta experiencia que termina convenciendo al mismísimo Nabucodonosor de que el único Dios es el Dios de Israel, ¿sí? Del pueblo de Dios. Creo que es muy importante que podamos pensar que lo más importante en medio del horno que nos toque atravesar no es el horno en sí mismo, sino nuestra actitud y nuestra esperanza ante aquello que estamos viviendo. Dice versículo 17 de Daniel 3, si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua que usted ha erigido, ¿sí? Y uno cuando ve a estos tres jóvenes dice, bueno, wow, ¿no? Qué fe consolidada, qué fe madura. Y eran muy jóvenes, en una tierra de exiliados, ¿sí? Muy lejos del templo de Jerusalén, muy lejos de sus familias, ¿sí? Solos, completamente solos. Sin embargo, empiezan a descubrir que en medio de ese horno de fuego que estaban atravesando, no estaban solos. Nunca estuvieron solos, ¿sí? Y nunca iban a estar solos, aún en los peores momentos de su vida, ¿sí? Así que me parece que una de las reflexiones en esta mañana que nos pueden guiar, que nos pueden inspirar, es justamente pensar en esto, ¿eh? Podemos tener esperanza, como lo refleja esta vela de Adviento que hemos encendido en esta mañana, porque Jesús siempre es nuestro compañero fiel en medio de la incertidumbre, de la adversidad o la dificultad que nos toque atravesar. Y acá me parece que podemos poner ejemplos muy, muy concretos, ¿no? Si el mundo en el que vivimos está en el horno, como efectivamente creo que lo está cuando uno ve la política global, universal, ¿sí? Las guerras, las cosas que pasan, bueno, aún así podemos tener esperanza. Si el país, este bendito país que todos habitamos, está en el horno, podemos tener esperanza. Si mi familia está en el horno, podemos tener esperanza. Si mi vida personal colapsa, se cae, se derrumba, está en el horno, en Cristo podemos tener una esperanza
que nos saque a flote, ¿sí? ¿Cuál es la conclusión de todo esto? Bueno, siempre y en cada situación que estemos viviendo podemos tener esperanza porque no estamos solos en aquello que nos toca vivir. Y en relación a esto, yo quisiera que podamos pensar 3 aspectos muy puntuales, muy específicos, de por qué podemos tener esperanza porque no estamos solos en lo que nos toca vivir. Y lo primero que relata el texto es que no estamos solos porque todos, absolutamente todos los seres humanos, estamos en algún tipo de horno. O hemos estado o estaremos, y la humanidad misma, ¿sí? Absolutamente todos, en algún momento de la vida tenemos que afrontar un tiempo de dolor, un tiempo de adversidad, un tiempo de dificultad. ¿Qué es lo que nos enseña la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento? Básicamente, nuestra fe no nos exime de pasar momentos difíciles y momentos de dificultad. Nuestra fe nos sostiene, ¿sí? Nos acompaña. Pero qué importante es ver, sobre todo en este tiempo de Adviento, que no somos los únicos o las únicas personas que tenemos problemas y que tenemos dificultades. La experiencia humana, ¿sí? La existencia humana es definida por el dolor, por la angustia, por situaciones límites que en algún momento nos tocan vivir. Y creo que acá el texto es muy fuerte, ¿no? Porque no vemos una sola persona que es arrojada en el horno de fuego. Vemos 3 jóvenes, ¿sí? Y yo creo que estos 3 jóvenes nos están representando a todos nosotros y nos ayudan a pensar y a tomar conciencia que si bien cada uno vive su dolor como el dolor más grande del mundo y es absolutamente válido, ¿sí? Y es real y existe y no está mal vivirlo de esa manera, qué bueno es poder empezar a mirar hacia nuestro alrededor y darnos cuenta que si bien a mí me pasan cosas que no están buenas, que me generan sufrimiento, no soy el único. Y al lado mío hay alguien que también está sufriendo, quizás algo distinto a lo que estoy sufriendo yo, ¿sí? Y hay alguien que quizás necesita algo de mí y yo puedo hacer en medio de la situación que estoy viviendo, puedo compartir algo que alivie el dolor de esa persona. A veces, simplemente, el simple hecho de saber que no soy el único que vive una experiencia determinada, X, ya eso me empieza a liberar, ¿sí? Ya eso empieza a alejar fantasmas de que soy el único que sufre, que soy el único que le pasan cosas malas, que el mundo está en contra mío, ¿sí? Que nadie me quiere, que nadie me valora, que nadie entiende lo que estoy viviendo. Cuando uno empieza a compartir con el otro y uno empieza a escuchar significativamente al otro, vemos que en algún punto todos, absolutamente todos, tenemos algo que nos genera sufrimiento, ¿sí? Entonces me parece que la primera reflexión para tener bien a mano en este tiempo de Adviento es que nunca estamos solos en lo que sufrimos. Todos en algún momento estamos sufriendo algo y empatizar con ese dolor del otro muchas veces empieza a curar y a sanar nuestro propio dolor, ¿sí? Creo que esta experiencia de Daniel capítulo 3 lo primero que nos indica es eso. Ahora, como el tiempo es tirano y tenemos que avanzar rápidamente, lo segundo que quiero mencionar en esta mañana es que no estamos solos y podemos tener una esperanza firme y sólida, porque Cristo camina a nuestro lado en medio de la adversidad y, como dice la historia de Daniel, aún en el medio del peor de los hornos de fuego. Versículo 24 que hemos leído dice que en ese momento Nabucodonosor, con todo su poder, ¿sí? Con toda su majestad, se pone en pie y preguntó sorprendido, sumamente sorprendido a sus consejeros, ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, respondieron. Aparte nadie se animaba a decirle algo contrario a Nabucodonosor, ¿no? Porque iban a terminar exactamente igual que los amigos de Daniel. Sin embargo dice, bueno, pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y agrega, el 4.º hombre tiene la apariencia de los hijos de los dioses, ¿sí? Creo que todos los teólogos estamos de acuerdo que acá este 4.º hombre, ¿sí? Representa una presencia sobrenatural de Dios
de Jesucristo mismo, de su Espíritu Santo, que se hace presente en medio de las llamas del fuego, en medio del horno de la prueba, en medio de la dificultad más extrema que pueden vivir 3 personas, y nos dice, no estamos solos. No estamos solos porque hay otras personas que también están sufriendo, pero no estás solo porque Cristo está con vos, está con cada uno de nosotros en medio de esa prueba que estamos atravesando. Y creo que esto también es una experiencia universal, por lo menos para todos los creyentes o para todos aquellos que tenemos nuestra fe en Jesucristo. A veces tomamos conciencia de esta presencia de Dios y muchas veces no nos damos cuenta. Pero el hecho de que no nos demos cuenta no significa que Dios nos esté acompañando. Es más, muchas veces es tan potente y es tan fuerte esa presencia de Dios que aún las personas más incrédulas, como es el caso de Nabucodonosor en esta experiencia, que hizo una estatua para adorarse a sí mismo, poniéndose en lugar de Dios, termina reconociendo y termina viendo y percibiendo esa presencia de Dios en medio de una situación extrema en la que sus hijos, los hijos de Dios, están expuestos y están participando. Entonces me parece que cuando uno empieza a ver estos principios que surgen de esta historia de Daniel, uno empieza a tomar conciencia de que realmente es muy profundo y es muy significativo lo que Dios hace en cada uno de los momentos de nuestra vida. Es más, en los peores momentos de nuestra vida, sea lo que sea, ¿sí? Dios está trabajando, nos está cuidando, nos está acompañando y nos está preservando en medio de esta experiencia dolorosa. Cuando uno recorre unos capítulos más adelante, vemos a Daniel mismo, también producto de su fe, no en un horno de fuego, pero sí arrojado en un foso con leones, y vive la misma experiencia, exactamente la misma experiencia espiritual que se nos relata aquí en Daniel capítulo 3. Cristo se presenta, tapa la boca de los leones, Daniel encuentra paz y la presencia de Dios sobrenatural en medio de la prueba que está viviendo, y al final esa prueba, al finalizar ese momento de extrema prueba de fe, bueno, Daniel, al igual que sus amigos en este capítulo, puede compartir con otros su experiencia espiritual, y muchas personas terminan reconociendo la grandeza y el poder de Dios en medio de la adversidad. Quizás podríamos relacionar esto con Juan capítulo 1. Estamos en un tiempo de Adviento. Juan capítulo 1 dice que el Verbo se hizo carne, habitó entre nosotros, y esa palabra habitó entre nosotros, bueno, justamente lo que está definiendo es que Cristo vino y plantó una tienda, una carpa, en medio de cada uno de nosotros. Es una evidencia más que Adviento nos recuerda de la presencia cotidiana y cercana de Jesucristo con nosotros en cada momento de nuestra vida. Y si uno sigue recorriendo los evangelios, puede también pensar en la experiencia de los discípulos camino de Emaús, una experiencia que todos conocemos, ¿sí? Un relato muy, muy significativo en el evangelio, en el cual 2 discípulos van caminando, ¿sí? Tristes, agobiados, preocupados por la muerte de su rabino, de su maestro, y se encuentran con alguien que empieza a hablarles en términos espirituales, los acompaña, los guía, los cuida, los discipula en medio de ese camino. Y ellos recién al final de todo, cuando ya Cristo desaparece y se va, toman conciencia que en medio de ese camino de dolor había una presencia sobrenatural, que era la mismísima presencia de Jesucristo, ¿sí? ¿Qué significa esto? Bueno, significa que Cristo camina a nuestro lado siempre, siempre, siempre. Estemos conscientes de eso, o aunque no nos demos cuenta, ¿sí? En algún momento el Espíritu de Dios se nos revela, nos cae la ficha, como decimos también habitualmente en Argentina, y tomamos conciencia que Dios estuvo, está y estará siempre a nuestro lado. Creo que este es un tema central de Adviento, porque justamente como nos compartía Robert, Adviento significa que Dios ha venido, que Dios se ha acercado, que el reino de Dios está en medio nuestro, está dentro nuestro, está en medio de esta comunidad. Y qué importante es tomar conciencia en este tiempo para poder fortalecer nuestra esperanza y también compartir esta experiencia con otras personas que nos rodean. Y este es el tercer punto que quisiera compartir muy rápidamente en esta mañana. No estamos solos, nunca, ¿sí?
porque somos parte de una comunidad espiritual que justamente encarna, da visibilidad al cuidado, el amor y la gracia que solamente provienen de Dios. Y acá el Evangelio de Juan me parece que nos invita a tener una reflexión muy profunda de cómo vivir este día de San Andrés, cómo vivir este tiempo de Adviento que estamos iniciando, cómo prepararnos para celebrar el tiempo de Navidad que tenemos unas semanas por delante. Dice versículo 32, que hemos leído también esta mañana, habla Jesucristo, diciendo, sin embargo, solo no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Sus discípulos lo iban a dejar, Jesucristo está profetizando esto. Y yo quiero compartirles estas cosas, le dice Jesús a sus discípulos, para que en mí tengan paz. En este mundo afrontarán aflicciones, y acá viene lo más importante. Dice, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y muchas veces ponemos el foco en la última parte de esta frase, ¿sí? Yo he vencido al mundo, que claramente es una verdad espiritual tremendamente significativa. Yo quisiera que en esta mañana, y en este día de San Andrés, y en este tiempo de Adviento, pongamos el foco en el anímense unos a otros, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque justamente lo que vino a hacer Jesucristo, naciendo como uno más de nosotros, sin dejar de ser hijo de Dios, ¿sí?, fue empezar a construir una comunidad espiritual en la cual su presencia marque una diferencia, marque un algo distinto, para que todo aquel que se siente solo, abandonado, triste, preocupado en la vida, pueda encontrar un ambiente de comunidad espiritual en el cual unos a otros nos animemos con la fe, con la esperanza, con la gracia y con el amor que proviene de nuestro Señor Jesucristo. Y acá es donde yo quisiera que podamos detenernos 2 o 3 minutos a pensar en la figura de Andrés, ¿sí?, nuestro tan conocido y querido San Andrés, del cual nuestra Iglesia toma su nombre. Y me parece que es muy importante que hoy tomamos conciencia plena de esto, porque justamente, como decía Robert, Andrés es el primer discípulo llamado por Jesucristo. Y me parece que esto, pensado para nosotros en pleno siglo XXI, bueno, es un mensaje para que podamos ser esos iniciadores de un nuevo camino, de una nueva manera de vivir la espiritualidad. Andrés marca una nueva posibilidad de vivir la espiritualidad de una manera más natural, con más frescura, más cotidiana, que lo que se había convertido algunas sectas del judaísmo en el siglo I después de Cristo. Andrés fue un simple pescador, lo cual nos habla de humildad, de que el llamado de Dios es para todos, no tenemos que ser licenciados o doctores en teología, simplemente ponernos a disposición de Cristo que nos llama, como hemos cantado en este himno tan antiguo, tan histórico, y tener una actitud de humildad y de servicio como la tuvo Andrés como primer discípulo de Jesucristo. Andrés llevó a su hermano Pedro para que conozca a Jesús, y acá es donde uno piensa qué importante ser Andrés, constructor de puentes, constructor de vínculos, personas que descubrimos algo que cambia nuestra vida y nos animamos a compartir eso, ese alguien, con otro. Vamos, a veces no tenemos palabras, simplemente decimos, vení, acompáñame, te muestro, ¿no? Y acercamos a Jesús a personas, que en este caso era el famoso Pedro, hermano de Andrés. Y yo quisiera que podamos pensar en esto, ¿no? Somos iglesia en la medida que nos animamos a compartir nuestra fe con otros. Y el tiempo de Adviento creo que es un tiempo privilegiado para que podamos vivir esta faceta de Andrés en cada uno de nosotros. Nos contaba Robert que Andrés llevó el Evangelio mucho más allá de Jerusalén, ¿sí?, a todo el mundo conocido de su época. Y esto nos habla del sentido universal, plural, multicultural de la misión de la Iglesia Presbiteriana San Andrés en este siglo XXI que nos toca vivir. Si queremos seguir el ejemplo de Andrés, bueno,
creo que tenemos la posibilidad de compartir nuestra fe con todos, absolutamente con todos. Y por último, Andrés fue simplemente Andrés. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Pablo, que son los más conocidos, ¿sí? Andrés fue simplemente alguien que presentó a Jesús a otros, perfil bajo. Sin embargo, fue el camino que abrió la espiritualidad judío-cristiana para los otros 11 discípulos de Jesucristo y también, históricamente, para todos nosotros. Así que yo creo que sería muy importante que en esta mañana podamos detenernos a pensar en todo esto, que en la semana nos tomemos un tiempo para reflexionar en todo esto. Y por último reflexionar, no voy a leer el texto, pero pensemos que el horno de fuego no es para siempre y no dura toda la vida. Y esta historia que hemos leído termina en que Nabucodonosor reconoce la presencia de Dios, reconoce el mensaje de esperanza de Dios, y no solo eso, sino que pone a Sadrach, Mesach y Abednego en el lugar más importante de la gobernación de Babilonia. Con lo cual, le da sentido a todo esto que venimos hablando, ¿sí? El dolor es una experiencia universal. El Adviento nos recuerda que la presencia de Dios está en medio nuestro, vivamos lo que vivamos, y de la mano de Dios tenemos la esperanza que el horno de fuego, las pruebas, no duran para siempre. Y una vez superada la prueba, podemos poner toda esa experiencia a disposición de otros para que descubran a Dios en medio de lo que están viviendo y den gloria a Dios, como lo hizo Nabucodonosor y tantos otros, ¿sí? Terminamos compartiendo lo que hemos cantado hace un ratito, desde el cielo Cristo llama, y voy a pedir a la banda, al equipo de oración, si puede acercarse para que vayamos terminando el servicio en esta mañana. Hemos cantado desde el cielo Cristo llama con benigna voz de amor y nos dice dulcemente: ven, cristiano, sígueme. San Andrés, al escucharla de tus labios, junto al mar, barca, redes y herencia, quiso dejar por amor al llamado de Dios. Y sobre todas las cosas, en tristezas y alegrías, o sea, no sé lo que está viviendo cada uno de ustedes en esta mañana, pero en tristezas y alegrías, Cristo hoy nos llama al corazón ofreciendo paz, consuelo, gozo eterno y redención. Cristo nos llama a todos en esta mañana como Iglesia Presbiteriana San Andrés: por tu gracia, haznos, Cristo, oír tu voz, que nosotros desde ahora te sirvamos en amor. Amén.